Pichincha Universal, generando noticias. Estamos listos, bueno, no va a ser un diálogo directo como estamos acostumbrados a tener, vamos a abrir un panel de periodistas para opinar de un tema polémico aquí en el país. Hace poco se negó la posibilidad de despenalizar el aborto en casos de violación y es el tema central que abordaremos en esta tarde con nuestros compañeros Paul Fernández, Patricio Peralta, Berito Galarza, Silvia Estrella y Javier Ojeda. Chicos, bienvenidos, qué gusto tenerlos acá. ¿Todos juntos? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Así es. Saludos, Meli, y a toda la audiencia. Saludos a todos quienes nos escuchan. Saludos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Bueno, para que un poco les vayan ubicando a cada uno de ellos, a mi lado derecho está Patricio Peralta, Paul Fernández, Berito está acá, Javier Ojeda y Silvia Estrella. Si ustedes quieren también opinar sobre este tema, estamos gustosos de recibir cada uno de sus comentarios al 3240-040 o al 3240-050, también a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Pichincha Universal es la página de Facebook. Comenzamos contigo. Comenzamos. Sí, teníamos nosotros, veníamos hablando sobre este tema de la votación, sobre todo que se dio en la Asamblea Nacional, que hubo personas que se abstuvieron. Ajá. Y también hubo las ausencias. Una de las ausencias que en redes sociales más fue la más polémica, la más criticada, fue de la legisladora María Mercedes Cuesta, quien todos recordaremos que en sus anteriores intervenciones en el Pleno dijo cosas muy impactantes, muy personales, lo hizo el tema muy personal, en el que todos sí, en cierto punto, se sintieron identificados, claro, por supuesto. Indudablemente. Pero al momento de la votación, la asambleísta se ausentó. Entonces... Pero se excusó, ¿no? Vía Twitter llamando un comunicado, dijo que estaba enferma y que la votación había sido cambiada 2 veces. Claro. De fecha, ¿no? Sí, habían cambiado varias veces la fecha y su excusa, su argumento había sido que tenía una complicación, un tema de salud que venía postergando, pero recién salió unas fotografías de que estaba en un viaje. Correcto. Sí. Justamente sobre eso es algo interesante conocer esta postura, ¿no?, de la asambleísta Cuesta, María Mercedes Cuesta, porque también hay otra asambleísta del mismo apellido. En este caso se evidencia que no sé si es que podemos hablar ya de acuerdos dentro de la asamblea, no sé si es que podemos hablar de representatividad, pero lo que sí evidencia mucho y se evidenció a lo largo de esta semana es que la asamblea no genera una representatividad colectiva para la mayoría de ecuatorianos, o al menos de lo que se ha logrado visibilizar. Lo que hizo la señora Cuesta, como mencionó Patricio, estuvo en un permiso médico, aparentemente, que fue lo que solicitó, y su justificación. Existen fotos que circulan en redes sociales de él en Miami, vacaciones, y que incluso si hubiese sido por medio de un permiso médico, recordemos que la vacancia legislativa se cerró hace poco menos de 2 semanas, claro, 1 semana y media. Sí. Si es que se tenía algún tema de salud, algún tema muy importante, se lo pudo atender en esa fecha, porque se pospuso, y no se pospuso de un día para el otro, esto ya se venía tratando hace varias semanas. Incluso el presidente Litardo mencionó que esto se iba a tratar el 17 o el 18 de septiembre con anterioridad, con antelación. Lo hizo en la sesión del jueves 12 o 13 de septiembre, entonces desde ahí ya tenemos una pauta para conocer cómo son las posturas dentro de la asamblea, que no todo se maneja como uno espera, ¿no?, o como uno creería que se debería manejar en un parlamento ordinario, sino que aquí tal vez la asamblea no genera un sentido de representatividad y para muchos se ha convertido en una vergüenza. Pero ¿y qué significa esto de abstenerse o de no asistir a este tipo de votaciones en un tema tan importante? Bueno, este tema de las abstenciones, de no votar en momentos que son tan importantes para el país, en temas polémicos como es esto de la despenalización del aborto, genera dudas, genera inquietudes, no solamente para quienes estamos como comunicadores de este lado, sino para el pueblo en general, para la ciudadanía en general. Y en ese sentido, es como acá decía mi compañero Paul, que es un toma y daca que hay en realidad en la asamblea. ¿Quién da más ahí al interior de ese organismo? ¿Por qué? Porque hay ciertos intereses políticos, intereses económicos, que están manejándose ahí a vista y paciencia de quienes estamos observando desde afuera.
Bueno, recordemos que la votación fue de la siguiente manera: 65 votos a favor de esta propuesta, 59 en contra y 6 abstenciones. ¿Tenemos llamada telefónica? Perfecto. Si nos das retorno, Carlitos, por favor. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Le escuchamos. Gracias. Buenas tardes. Efraín Mantilla les saluda. Saludos a todos los jóvenes presentes y me alegro mucho pues que la juventud esté tomando posición respecto de estos temas tan trascendentales de lo que significan los derechos. Por otra parte, decir pues que la asambleísta María Mercedes Cuesta no tiene justificativo. Definitivamente fue una de las más puntuales y lagrimeras que defendía pues del tema del aborto por violación. Sin embargo, esto lo que nos da una clara muestra de que simplemente son shows mediáticos que hacen como todo lo que hace la derecha. Y además podemos decir pues que los votos de quienes pensábamos que tenían un concepto claro de lo que es el progresismo en derechos no se dieron y que sí pesaron muchísimo. Ellos sabrán pues responder, la historia sabrá pedirles explicaciones al respecto. Y simplemente pues decir también que la Iglesia jugó un papel muy preponderante sobre esta toma de decisiones, obviamente pues de una asamblea que ha perdido toda credibilidad y que no tiene pues una representatividad ante la ciudadanía. Es una asamblea pues que simplemente se maneja en base a componendas bajo la mesa de acuerdo a las conveniencias políticas que se les presente para sus intereses y beneficios particulares. Un abrazo, jóvenes, nuevamente felicitaciones. Muchísimas gracias por su comentario y justamente eso es lo que iba a decir, es que la asamblea ya no tiene credibilidad. Y es un tema terrible porque es básicamente no se centran en su trabajo desde mi punto de vista en cosas importantes como esta, por ejemplo, y se dedican a sacar decretos y cosas que realmente son innecesarias. Mientras tanto, estoy buscando el tema de Click cuando vinieron para acá una entrevista para ver el tema de cómo es lo que piensa la ciudadanía ya en la encuesta. Mientras tanto, por favor, le doy la palabra a mi querido Javi Ojeda. ¿Cómo están? está? Compañeros, muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes. Sí, hay un tema que a mí me gustaría abordar sobre esto que estamos analizando, y es que estuvo a 5 votos de aprobarse esta reforma al COIP, y eso nos trae un análisis de que en el país ya me parece que se está dejando de lado un poco el tema religioso, porque si hubiera sido así, hubiera estado en un supuesto caso, ¿no? Hubieran salido tal vez solo 30 votos a favor. O solo 20 votos a favor. Entonces esto hay que analizarlo. Yo creo que con las abstenciones, que a mí me parece terrible que se abstengan en un tema más importante, eso para mí es terrible. Y también lo que está sucediendo con la asambleísta María Mercedes Cuesta, que claro, ella era el punto más importante, ella la que estaba promoviendo el tema para que se aprueben las reformas, pero al último momento no vas con ese comunicado que mandó a través de las redes sociales. Pero yo creo, esta es una opinión personal, que si tú estás trabajando muchos meses en un tema que es importante, es como un partido de fútbol, yo que voy a poner aquí, tú trabajas todo el año para jugar la final, y no vas a faltar a la final porque estás enfermo. Vas a jugar o haces todo, mueves toda la agenda, haces algo porque es un día muy importante. Y sobre todo en un tema que tú has estado... Exacto, ella era ella era la que estaba impulsando para que se aprueben estas reformas. Un paréntesis ahí, hay un comentario que realizaron varios analistas hace algunos días que me llamó mucho la atención para toda la ciudadanía. Si recuerdan, hace 1 o 2 meses la asambleísta Cuesta salió del partido Fuerza Ecuador, dirigido por el expresidente Bucaram. Ella se quedó como asambleísta independiente y es así como se presenta ante la asamblea hoy en día. Muchos dicen que su negativa o su abstención responde a que ella intenta o tendría el deseo de ingresar a las filas de CREO para las próximas elecciones, para poder estar en la papeleta 2021. Es algo que se lo dice desde fuera, ¿no? Los rumores entre el pasillo que se conocen dentro de la asamblea, que los periodistas escuchan siempre, pero no hay nada cierto sobre esto todavía, pero es un rumor muy fuerte que está corriendo y que podría justificar en cierta forma su abstención, o su ausencia ante esta votación,
porque como decía Javier, igual las abstenciones me parece terrible. Tú estás Sí. eligiendo a un asambleísta para Para que te legislar, represente. para que te dé, para que vote por una ley, para que te dé un sí o un no, entonces simplemente una abstención. Sí, y se van atando cabos con lo que dijo hace un momento Paul, porque nosotros sabíamos que algunos líderes nacionales estaban impulsando que no se apruebe esto, que este es el caso de Guillermo Lasso. Entonces, si vamos atando cabos y vemos que está ausente María Mercedes Cuesta y está en este rumor de pasillo y no se aprueba, Janine Cruz también está por la reelección, ¿no? O entonces podría reelegirse. vamos uniendo cabos, amigos de amigas oyentes. Ahí son cosas que no se dan de la noche a la mañana porque uno quiere, sino yo creo que hay influencias ahí que Claro, ya la gente no les cree y justamente ya tengo el dato exacto de Click Report, el nivel de confianza de las instituciones públicas. Voy a nombrar solamente dos porque son algunas. La Asamblea Nacional, por ejemplo, sí tiene confianza, el 15.60% no confía en la Asamblea Nacional, el 84.40% de la ciudadanía. Es increíble. Silvia, tienes la palabra. Así es, Melinka, muy buenas tardes con todos. Efectivamente, esto de la credibilidad, de la representatividad que nos dan los asambleístas, nos han dejado con la boca seca, se podría decir así, con muchas cosas de pensar de por quién estamos votando, qué clase de política estamos impulsando en la ciudadanía. O sea, como jóvenes, como ya nos dijo el señor, como jóvenes tenemos que seguir impulsando más una educación política, porque nosotros somos actualmente el presente, los niños son el futuro, entonces tenemos que ir pensando en eso, porque los asambleístas en realidad tú ves la lista y dices, ¿quién es esa persona? ¿Por qué ganó esa persona? Y muchas de las veces es porque tú la ves en una pantalla de televisión o tú dices, es que es cantante, es que es futbolista, etcétera, etcétera. No nos dejemos llevar por eso, sino por las acciones, por su modo académico que tiene, por todas esas cosas que en realidad representan y te hacen tener un mejor criterio, se podría decir así. Esto de la representatividad también tú escuchas en la calle, en los buses. Yo viajo todos los días en Ecovía y tú dices, por favor, o sea, ¿qué clase de gobernantes estamos teniendo? Y ahí es cuando yo también me pregunto una cosa muy personal. Nosotros nos quejamos para nuestros adentros o para un grupo muy, muy pequeño, pero ¿por qué no volvemos a salir a las calles? Cuando salen a las calles mucha gente tiene miedo y nos quedamos con ese miedo de hace algunos años atrás que decían, usted sale a las bullas y se queda sin trabajo o le podemos meter preso o le golpeamos, etcétera, etcétera. Y hay mucha cosa de esa represión que se ha quedado, creo que, instaurada en la sociedad ecuatoriana. Así que esto de las abstenciones es un absurdo por parte de los asambleístas, que no puedan decir sí o no. O sea, ¿qué miedo tienen? ¿Quedarse sin $1,000 menos, sin $2,000 menos? ¿Cuánto les estarán pagando para sin que el curul, ellos se sin queden? su poder político. Sí. Exacto, o sea, ¿por qué hacer eso? Y no Ponerle decir, pecho a las balas. exacto, Decir es sí o no. Claro. exacto. Pero Y no quieren decir, asumir ¿saben el qué? costo Asumir la político. responsabilidad. Justo Exacto. estamos a un ¿Sí o año no? ya de las Iniciar con la elecciones, exacto. Entonces el costo político de esto es muy grande y estas abstenciones revelan, como decía Paul, un poco cuáles serían estos intereses de los 6 asambleístas. Me parece que fueron los que se abstuvieron. Son 6 exactamente. Sí, son Si 6. quieres te digo los nombres. Claro, sobre este tema igual. Vamos, Fernando Ay. Callejas, Pinucia Colamarco, Janine Cruz, Patricia Hernández, Fausto Terán y Tani Vera. Ellos se abstuvieron. Y justamente hablando de esos intereses, de esos rumores que nosotros también somos observadores, está el tema de lo del aborto, la despenalización del aborto, pero aparte la prohibición de enajenar bienes. Es ahí donde los dos temas se enlazan, donde los dos temas se cruzan para mover ese tipo de intereses al interior del pleno legislativo. Sí, justamente en esos temas como importantes no se toman la postura, la posición firme de decir sí o no. Y aparte me parece un poco extraño que digan, la presidenta de la Comisión de Justicia, Jimena Peña, dijo que los asambleístas se van a tener su conciencia, cada uno dependiendo de su conciencia, Su libre a votar. albedrío. Pero, digo, o sea, nosotros votamos y no es que por su conciencia, tienen la representación de un grupo de personas, Claro. y no tienen que pensar en su conciencia, sino a lo que fueron a representar, Sí. y el grupo
En un proyecto de desarrollo como Ecuador no tenemos que hacerlo en base a intereses personales, porque muchas personas pueden estar quizá como algunos asambleístas, y también es respetable su opinión o lo que ellos crean que yo creo que todas las personas, ya que nos representan los asambleístas, todos tienen la opinión en este tema, ¿no? Del aborto. Unas personas estarán a favor y otras personas estarán en su contra. Todos tienen, no he escuchado a nadie que diga, no sé, me abstengo, me voy a abstener de opinar. Mi opinión es abstención. Y yo creo que, esto va a sonar loco, pero yo creo que debería haber alguna sanción para los asambleístas que se abstengan, porque eso es, para mí es un símbolo de cobardía, porque nosotros los elegimos para que den el pecho a las balas, para que elijan o no para que digan, no, me voy a lavar las manos. Sí, pero ahí, perdóname que el corte ya, Javi, sería lo ideal, lo que todos quisiéramos, que no exista la figura de abstención, ¿no? También sí, que se elimine, exacto. Pero tomen en cuenta que ni siquiera se han sancionado asambleístas o legisladores que faltan o que no han trabajado en los últimos 4 meses desde que hubo la reestructuración de la asamblea. Tenemos 2 comisiones completamente paralizadas. Tenemos alrededor de ¿cuántos? Son 25, 26 asambleístas que no han laborado en estas 2 comisiones porque no han sesionado, porque no han tenido quórum, no han tenido los acuerdos políticos, conflictos al interior de cada asamblea, de cada comisión. Políticos, totalmente. Intereses políticos que vienen de sus líderes. Sus líderes son los que mueven los hilos. Pero tenemos que identificar quiénes son los líderes. Pues, si usted me pregunta a mí, por ejemplo, en el partido de gobierno, en el movimiento oficialista como Alianza País, no encuentro un líder identificado que pueda decirse de acuerdo a lo que este proyecto político de líder puede ser presidente Moreno, María Paula Romo, como quieran las personas ubicarlo, pero yo no identifico un líder claro en Alianza País que nos pueda decir qué postura va a tomar, porque como dijo Jimena Peña, que es la coordinadora de bloque, ¿no? Ni siquiera ella como coordinadora sabía qué va a pasar, o sea, los asambleístas van a votar a favor, en contra, van a votar por su conciencia, lo harán por acuerdos legislativos, acuerdos previos, eso no sé hasta qué forma es legislar, ¿no? Claro, y es gracioso como en otras sesiones a las que convocan y declaran el día del mazapán, la tierra, de la carne. Los exhortos. Sí, exacto, son de exhorto a investigar, es decir, y se vota por unanimidad y se resalta esta votación. Y ahí están todos los asambleístas. Son 130. Nadie se enferma. Exacto, entonces me parece como gracioso que en estos temas que sí pueden ser importantes en cierto punto, hasta cierto nivel, pero los que realmente modifican y son un punto de quiebre para el futuro del país, no. Yo les pongo ahí otro tema sobre la mesa. Cuando se votó para la censura de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, para los 4 miembros que fueron censurados, se aplazó incluso la vacancia legislativa que tenían prevista. Claro. Se la movió más de una semana, entonces tenemos fue ahí súper rápido. Fue tenemos rápido. Tenemos una llamada telefónica nuevamente. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Le escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Lucila. Lo que quería comentar es que me parece inaudito y sumamente inhumano el hecho de que no se aprobara esa ley, porque no se ponen en la situación de las chicas que han pasado por esas terribles situaciones y después ser criminalizadas. Yo quisiera decir a esos grupos pro vida que por qué no todo el tiempo esta ultraderecha conservadora no hace nada, por qué no hizo nada en las terribles dictaduras de Argentina, donde madres embarazadas fueron apresadas, torturadas, y los niños fueron quitados y entregados a otras personas. Eso no les conmovió. Yo quisiera que vean el caso de un programa de Colombia, que llama El Rastro, donde una madre causó la muerte de su hija, y le encontraron el diario de la niña que decía que hubiera sido preferible que mi madre me abortara para no vivir ese infierno. Y de esos casos hay tantos, otros de Anita del Ecuador, de Loja, donde a los 14 años fue embarazada por el padre hace unos 20 años y que luego solita había dado a luz en el baño y lanzó al niño por la ventana. Yo no entiendo cómo es que no les conmueve esos casos, hasta cuándo, y se dicen ser humanos y ser creyentes. ¿Con qué derecho culpan a esas mujeres? Eso es lo que yo quería decir, que la gente se ponga la mano en el corazón. No estamos diciendo que queremos que se generalicen los abortos, es para esos casos específicos, por favor.
Esa es la opinión que quería dar. Y a la asambleísta, pues es típico de la derecha que solamente les interesa es por votos, por situaciones de política, porque saben que nuestro pueblo es creyente. Ellos lo seguían solamente por eso. Y quizá hasta dinero hubo para esos parlamentarios para que votaran en contra de esta ley. Muchas gracias. Gracias, Lucila, por su intervención. Y la lucha continúa. Aún ya se aprobó, no se aprobó esto en la asamblea, pero la lucha continúa. Hoy Quito amaneció diferente, con algunos pañuelos verdes en algunos puntos de la ciudad. ¿Cuál es el paso a seguir, chicos? Ahora ya hay que darles el brazo a torcer, o quizás pueden todavía hacer algo para que esto cambie, porque en algunos países ya tienen este tipo de figuras aprobadas, y ¿por qué no en Ecuador? Porque primeramente creo que tenemos que educarnos de una manera adecuada y decir justamente lo que dice doña Lucila. Es cierto, hay tantos casos tan graves que la mayoría, incluso en la asamblea. Exacto, que escucharon ellos testimonios. Claro. y qué vergüenza que ellos no se hayan sensibilizado. Es verdad, en las partes rurales es donde más tenemos estos casos, que son violadas por los hermanos, por los padrastros, por los abuelos, etcétera, etcétera. Y en ese caso es lo que estábamos diciendo, se necesita tener la despenalización del aborto, porque incluso los niños salen con malformaciones, salen con muchas cosas que también afecta. Imagínate tú, no sé cómo pensarán esas niñas, llevar en tu vientre por 9 meses algo que te va a recordar toda la vida. Es al igual que nos decía una compañera también, dice, pero tú también te llevas, yo he escuchado casos que tú también te llevas toda la vida el momento que abortas. Pero obviamente tú lo estás haciendo en un aborto de una parte crítica de tu vida. No le estás haciendo un aborto porque cogí, me emborraché, me equivoqué, claro, y ahí claro, sí es diferente, es muy distinto. Es que incluso siendo así, se tiene que entender que la figura no era la despenalización del aborto en todos los casos, no era la legalización del aborto. No sé si los señores asambleístas leyeron el proyecto de reformas del COI. Yo creo que están claros. Porque, no sé si lo leyeron, porque aprobaron otras cosas que ahora posiblemente se veten, otras cosas que no se entienden. Entonces, yo sí les pediría a su equipo jurídico que un poco que revise los proyectos de ley antes de que se sometan a votación. Pero es la despenalización del aborto en caso de violación. Es cuando una mujer fue violada, cuando una mujer fue ultrajada, fue violentada sus derechos, que tenga el acceso a no ser revictimizada. Exacto. Primer punto. En el último de los casos, lo que hablábamos alguna vez acá con los compañeros aquí en la radio, una de las cosas más preciadas que se jactan de tener todas las dogmas, creencias, religiones, como quieran llamarlo, como cada una de las personas crea, es el libre albedrío. Entonces, es la posibilidad de elegir lo que vas a hacer sobre un cierto acto hecho o lo que tú quieras realizarlo. Entonces, es una decisión que tú ibas a tomar conscientemente. Pudo haber sido la forma en la que quieran catalogarlo, la despenalización, pero es una consecuencia que la va a tener la madre o la chica que fue violada. Mucha gente me dice, pero es un trauma que te llevas para toda la vida, que abortaron. Está bien, pero como dice Silvia, puede ser también para muchos un trauma el tener que criar un hijo que le va a recordar a la figura de su agresor. Y para todas. Y eso también es causa a veces de abandono de niños, de maltrato en los hogares, porque es un trauma que nunca fue curado primeramente, y que recuerden que siempre el Estado es el garantista de los derechos, ¿no? Y ahí viene... Perdón, solamente para terminar esta idea, y ahí viene otra cosa también. Nosotros tenemos una ley para adopción que es totalmente vaga, y si es que queremos hacer esto, podrían darse en adopción, pero también mejoren esas leyes, pónganse a trabajar también en eso, la gente que es provida, etcétera, etcétera, también plantee esas cosas en la Asamblea Nacional para que eso también sea ley, que tengamos una ley adecuada para la adopción de tantos niños que tenemos en la calle. Sí. Perdón. Sigue, Benito. Es mucha la tramitología en realidad para ese tema de la adopción. Hay muchas familias que lamentablemente por A o B circunstancia genética no pueden tener adecuadamente, no pueden, su familia, por naturalidad, digámoslo así, no pueden tener sus hijos, proceden, van a esta parte de la adopción. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Les frenan. ¿Quieren un bebé? No pueden acceder al bebé. O tienen que esperar 5 años. Cuando ya no es bebé. Exacto. Entonces sí es. Tenemos otra llamada telefónica y seguimos comentando. ¿Cómo está? Buenas tardes. Su nombre, por favor, le escuchamos. Buenas tardes. Estamos en línea, Carlitos. ¿Me avisa? Buenas tardes, le escuchamos. ¿Cuál es su nombre?
Perfecto. ¿Quién quería hablar? ¿Usted? Sí, justamente creo que tenemos que tener las cosas, algunos puntos claros. Lo que se estaba debatiendo era dejar de criminalizar a una mujer de que vaya presa hasta 2 que años. vaya ¿no? presa hasta 2 años por decidir. No le estamos obligando, o esta ley no se estaba, no proponía que todas las mujeres que hayan sido violadas van a abortar, sino tenían abrir la opción a que las mujeres puedan decidir, quieren abortar o no desean abortar si es producto de una violación. Entonces creo que eso es como, hay que tenerlo como muy claro, porque más allá del tema de si es aborto o no es aborto, creo que también hay que pensar que una persona, una niña de 13, 14 años, de un estrato muy bajo, no puede criar a un bebé, niño. A otro niño. Es como quitarle todos los derechos a una niña de disfrutar su infancia en plenitud. Entonces me parece como un poco paradójico. Sí, critico un poco cuando existe esta desinformación de que se quiere generalizar el aborto en general, o que si se da paso a este caso se va a dar paso a más. Es decir, son casos como muy específicos, y creo que tanto la gente y los asambleístas hablan desde su privilegio, y creo que nosotros y los asambleístas y la gente debería dejar de decidir por las personas que realmente están pasando por esa situación. Pero ustedes creen que no hubo información. Yo creo que hubo suficiente información. Yo creo que en todos los medios de comunicación se hablaba del tema, se explicaba con analistas, con muchos. Yo creo que la gente, y más allá los asambleístas, tenían que saber de qué se trataba. Que esto viene desde el 2012 también. Estamos ya con la llamada. Buenas tardes, su nombre, por favor, le escuchamos. Aló, buenas tardes. Soy María desde Cotocollao. Mire, es muy interesante lo que ustedes están hablando. La verdad es que la asamblea ahorita está en mitin político y no va a hacer nada. Otra que siempre las mujeres hemos estado prácticamente amando del hombre que nos, por ejemplo, le voy a decir en mi caso, hace años, yo trabajaba en el IES y me saqué la autorización para hacerme el hígado, porque ya tenía mis 2 niños. Entonces, ahí había la ley que tenía que autorizarnos el marido. Una vez que ya tenía la cama, todo, el doctor dijo, no, tiene que traer la autorización de su esposo. Y no me pude hacer la ligadura. Entonces, una como mujer, para cuidarse cuando es casada, nosotros como mujeres tenemos que recurrir a varios métodos para no quedarnos embarazadas. Es muy difícil que el machismo en nuestro medio, las leyes les protegen a los hombres, no a nosotras las mujeres. Ese es un problema gravísimo, porque realmente así uno, porque tiene su marido, no podemos traer tantos hijos a la tierra, porque uno tiene que ser responsable. Un hijo hay que traer si se tiene buen trabajo. ¿Qué ofrecer al hijo? No es cuestión de que el hijo, el provida, le diga que la vida. Entonces, si es así, ¿por qué los conventos, los curas no se hacen cargo de todos los hijos que están en la calle? Están en la calle abandonadas, las niñas, niños, exponiéndose a tanta desgracia. Entonces lo que hace falta es que nosotros como pueblo y ustedes jóvenes levantarnos y sacar a esta asamblea, que se vaya con todo gobierno y elegir una nueva constituyente para exigir derechos de las mujeres en todo ámbito, no solamente en este caso de violaciones, sino en... Gracias, mi querida María, por su comentario. Y es así, yo creo que más allá de decir no al aborto, no hagan esto, también tienen que decir que endurezcan las penas para los violadores. Exacto. O sea, ellos no pasa nada. No pasa nada. Sí. Pero, por ejemplo, ahí sí hablan de esto, porque cuando proponían la castración química, la cadena perpetua, o sea, también es irnos de un extremo un poco más fuerte, pero todo el mundo se ponía en contra, todo el mundo había gente que igual seguía diciendo que eso no es posible, pero era la misma gente que es provigida, que te hablaba de esto de endurecer las penas. Entonces, como decíamos hace un momento, es una paradoja un poquito interesante.
pero no es más que igual un llamado de corresponsabilidad a todos somos los responsables de quién nos representa y a quién elegimos, entonces en ese sentido sí tenemos que informarnos más para votar, buscar una asamblea que en verdad nos represente como dice, y que el proyecto que vaya a hacer sea un proyecto en desarrollo del país. Ya nos están otra llamada o estamos terminando. Lamentablemente estamos terminando. Ha sido una conversación súper rica, chicos. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos faltó tiempo. Nos tomamos Universal, Coñeque. Nos quedamos aquí. Pero recuerden también que este tema pasa a manos del Ejecutivo. Entonces veamos qué pasa. ¿Cuánto tiempo? 30 días. 30 días para el veto presidencial. Más o menos, ¿qué fecha tienen? 31 de octubre, más o menos. ¿Antes? Un poquito. Un poquito antes, como el 20. Claro, fue el 17 que lo aprobó en la asamblea, ¿no es cierto? Por ahí. Sí, bueno, un poco esperemos antes. para ver lo que pasa, y muchísimas gracias por acompañarnos en Punto Noticias segunda emisión. Esperamos que les haya gustado esta nueva propuesta de parte del equipo periodístico, este gran equipo periodístico de Radio Pichincha Universal. Un abrazo gigante, que tengan una excelente tarde. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.